Hoy vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa cantante y compositora noruega Aurora, esta vez con una canción interpretada en la Catedral de Nidarosdomen. Esto fue gracias a la colaboración de un leal miembro del canal, Jorge desde España, así que este video va dedicado en particular para vos, que se encargó de traducir el video en las partes narradas. Lo estuvimos viendo en stream en vivo. Si no conoces el canal de stream, te invito a verlo a través de este link que va a estar debajo en la descripción, y vamos a escuchar esto porque me llamó muchísimo la atención y la historia que hay detrás, que luego lo vamos a comentar, es muy triste pero profunda a la vez, y vamos a ver con qué nos encontramos en esta maravillosa interpretación de Aurora. Maravillosa voz. Bien, vamos hasta ahí. Fíjate que Aurora tiene una voz muy particular y una forma también de pronunciar musicalmente las notas muy particular también. Y además, musicalmente es una canción muy bella e interesante. Estamos en principio en sol menor o sol eólico, la tonalidad menor más común o habitual, pero luego vamos a ver que nos encontramos con una sorpresa muy interesante. Hasta acá arranca muy normal, sol menor, si bemol mayor. Hasta acá incluso parece una canción alegre, ¿no? Como que está contando una historia sin ningún tipo de inconvenientes. Tan, taran, tan, taran, tan, tan, taran, tan, taran. Mi bemol. Tan, tan, taran, tan, taran. Tres acordes quizás los más característicos de esta tonalidad, porque es el primer grado, el tercero y el sexto. Todo dentro del grupo tónica, todo dentro de un lugar seguro. Pero luego en el puente aparece el séptimo grado antiguo, que acá ya nos precipita algo un poco más melancólico, que va hacia atrás. Vuelve al mi bemol. Tan, taran, tan, 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 tan. Maravilloso, precioso. Muy pocos acordes, los suficientes como para crear una canción bella. Y recordemos que de todas maneras con un solo acorde o con dos se pueden hacer canciones muy bellas, pero Aurora hace un uso muy discreto y puede repartir la información a lo largo de toda la canción sin ningún tipo de inconvenientes. Acá utilizamos mucho una palabra que es la de dosificar la información, o una frase, mejor dicho, que tiene que ver con una característica compositiva muy importante o algo que los compositores incorporamos mucho para poder, con muy pocos elementos, decir todo lo que queremos decir en una pieza. Y la introducción ya nos dice algo acerca de lo que va a ocurrir. Hay acá un segundo grado, la, que está generando una disonancia que al principio parece muy agradable, pero después nos damos cuenta cuando escuchamos la canción y nos enteramos acerca de lo que habla, porque Jorge lo comentó en stream, que es una historia real y muy triste, pero avancemos un poquito más y luego hablamos de eso. Y las cuerdas preciosas. El lugar es maravilloso también. Toda la ambientación es genial. El coro que aparece detrás. Vuelve a la estrofa. Preestribillo. Se eleva al cielo para ingresar al estribillo. Hermoso.
Lo que ocurrió básicamente en la situación sobre la cual se basa Aurora para hacer esta canción es que en una isla en Noruega un grupo de jóvenes estudiantes de secundaria, si no me equivoco, habían hecho un viaje estudiantil, valga la redundancia, y llega una persona y lo que hace es cometer una masacre, así que podrán investigar al respecto. Y lo que comenta Jorge es que una de esas personas, que lamentablemente perdió la vida en ese evento, era el primer novio de Aurora. Entonces por eso la canción se llama como un pequeño joven o un pequeño chico en el pasto, porque es donde lo encontraron, ahí en el césped arrojado. Y por eso la canción parece que yo la interpreto como si fuera un requiem y a la vez una canción de despedida. En esta sección, que es el estribillo, que es la más esperanzadora, la más abierta, cambia de tonalidad. Y fíjate esto cuán importante es como recurso musical para poder expresar algo de lo emocional, porque la música no es más que reflejo de lo que nos pasa y nos ayuda a contar y a transitar aquello que nos pasa. Entonces había comenzado en sol menor o sol eólico, y en esta parte, que es un poco más combativa, más guerrera, pasa a una tonalidad vecina, que es el sol dórico, que también es una escala muy utilizada para hacer música épica, porque tiene, sobre todo cuando se usa el primer grado y el cuarto mayor, esta cosa de algo que se agranda, que trasciende, que asciende. Por eso decíamos que se eleva, y de hecho en una parte ella dice como que se eleva hacia el cielo muy tranquilamente y que puede ver su rostro en el cielo y demás. Y justo en esta parte, que es el estribillo con dos acordes, sol menor o sol menor 7 y do mayor, da esta sensación de paz de alguna forma y de ese tránsito de un lugar al otro, más allá de lo triste de la historia en sí. Y el coro detrás que decora. Sube, abre. Y los melismas preciosos que introduce Aurora, recordemos que melisma es cuando sobre una misma sílaba se entonan notas distintas. Esta sección que atraviesa las notas de sol menor para reposar en el do mayor, que hace que todo esto sea con dos acordes algo tremendamente épico y motivacional de alguna forma. Pero también es digno de notar que cuando Aurora canta, uno puede sentir el gélido frío de la zona nórdica de la Tierra y a la vez cierta nostalgia. Y dado que ahora entendemos, gracias al significado de la canción, todo lo que esto implica, tiene mucho más sentido también haber elegido esta tonalidad, que a ella le queda muy cómoda porque puede utilizar su registro medio y su registro agudo y tejer estos melismas tan interesantes que van respondiéndose con los instrumentos que están de fondo. Además que la orquesta colabora también con esta grandiosidad propia de estas canciones. Es muy raro encontrar en Aurora acordes tan fuertes como estos que nos lleven a resolver. Esto es lo que llamamos en música un acorde dominante, que genera tensión para llevarlo a su tónica y resolver, ¿no? Tensión que relaja. En vez de hacer eso, ella opta por tenernos en una suave tensión que parece nunca resolver, salvo cuando llega el último acorde. Y decimos, ok, es con el que empezó y ahora termina con este acorde, estamos en esta tonalidad. Pero nunca vas a encontrar, o es muy difícil, no recuerdo una canción en este momento en específico, que encuentres esta terminación, porque es muy
tensa, muy dura para el estilo de música que suele utilizar Aurora, que es mucho más modal, diríamos en términos técnicos, que da esta sensación de que puedo estar descendiendo constantemente y llegar. El violín que hace la misma melodía que su melisma. Bellísimo. Y el arpa también, precioso todo. Así es como se hace una maravillosa canción con un mensaje muy profundo y triste a la vez, utilizando dos tonalidades que en realidad son la misma con una nota de diferencia. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar musicalmente a la maravillosa Aurora, así que si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés convertirte en miembro del canal para que, al igual que Jorge, podamos hacer estos análisis con dedicatorias específicas, y también podés suscribirte si no lo has hecho todavía, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre Aurora que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.